Bien, bien, mis hermanos, habiendo llegado la hora, daremos inicio a este servicio de estudio bíblico, reunión de estudio bíblico, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, orando al Señor, también presentando en oración a mi hermana Julia, que por lo que escribió en el WhatsApp nos solicitaba la oración, motivo por el cual hoy día no se encuentra conectada. También por mi hermana Tamara, ¿cierto? Que señaló que tenía reunión de apoderados, así que, y también por todos mis hermanos que de un u otro motivo, ¿cierto? No podrán estar, pero también vamos a orar por ellos. Padre amado, te damos gracias esta noche por estar, Dios mío, ante tu presencia, Señor, y en la virtualidad con nuestros hermanos y hermanas para esta reunión de estudio bíblico. Te rogamos, mi Dios, que tú bendigas a tu pueblo esta noche. Rogamos también por los hermanos, Señor, que están entrando, Dios mío, que están conectándose al servicio. Te rogamos, Padre, que lo puedan hacer, la mayoría de mis hermanos. Te rogamos por nuestra hermana Julia, Señor, que nos solicitaba la oración. No sabemos la situación, solo rogamos, Padre, que tú bendiga a nuestra hermana Julia, que le des la victoria en el problema que pueda estar pasando, que pueda estar viviendo. Te rogamos por nuestra hermana Tamara, Señor, también, y por los hermanos que en esta noche no se van a poder conectar. Y imploramos que de igual forma, mi Dios amado, usted les bendiga y les guarde. Te rogamos por los hermanos que están presentes, Señor, que tú les bendigas. Señor amado, premies también su fidelidad y, Dios mío, su compromiso de estar hoy día en este servicio. Y también, mi Dios amado, por nuestro pastor, su sierva, Señor, su siervo. Ese también cada uno de mis hermanos y hermanas. Amado Padre, bendecimos tu nombre esta noche, rogando, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros. Humildemente se lo imploramos y damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, esta noche Dios les bendiga. Bueno, hoy día va a ser un estudio bíblico quizás un poco diferente, porque no vamos a tener una lectura bíblica específica en sí, recordando, ¿cierto?, que este domingo no vamos a tener escuela dominical, sino que va a haber reunión general, ¿cierto? Va a haber reunión general en el Templo Matriz a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, nuestro pastor me ha solicitado que en este estudio bíblico podamos hacer una especie de balance de lo que fue el capítulo 13, que ha sido motivo, ¿cierto?, de nuestra enseñanza, ¿cierto?, y de nuestro estudio. Eh, y lo que vamos a hacer hoy día va a ser algo bien breve, de ver cuál fue el recorrido que hemos hecho durante este capítulo, cuáles son los temas, ¿cierto?, y el propósito del capítulo 13. Vamos a hacer este resumen, ¿ya? Bueno, usted sabe, ¿cierto?, que hemos revisado el capítulo 13 de Mateo, ¿cierto? Y el capítulo 13 de Mateo tiene un claro propósito, primero, que es entregar el mensaje de lo que es el reino de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo, en los capítulos anteriores, eh, manifiesta y dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Da este mensaje, ¿cierto?, de arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Y ahora el Señor Jesucristo entrega y da a conocer el reino a través de el mensaje. Y este capítulo en particular tiene una importante característica, eh, porque este capítulo 13, que es el denominado el capítulo de las parábolas del reino, ¿cierto? Sabemos que en este capítulo el Señor entregó 7 parábolas, ¿cierto? 7 parábolas, ¿verdad? Sabemos que tenemos la parábola, ¿cierto? Partió con la palabra del sembrador, ¿cierto?
Además, también el Señor explica el propósito y el porqué de las parábolas. El Señor entregó también la parábola del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, ¿cierto? De la levadura. Después el Señor eh, explica la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio, ¿se recuerda? La parábola de la red y finalmente los tesoros nuevos y viejos, para terminar con lo que vimos el domingo pasado, que fue cuando el Señor Jesucristo entonces vuelve a Nazaret y allá el Señor Jesucristo es rechazado, tanto él como su mensaje, ¿cierto? Ese es como un poco el esquema de lo que fue este capítulo 3. Sabemos también que estas 7 parábolas, mis hermanos, también encierran algo especial porque si bien no está escrito, pero a lo largo de la escritura podemos entender que hay ciertas señales que otorgan un carácter perfecto a lo que el Señor hace. Y esto de el número 7, ¿cierto? El número 3, el número 12, ¿cierto? Tienen un simbolismo importante porque en este caso son 7 parábolas, ¿verdad? Que configuran, ¿cierto? Lo que denominamos como la dinámica del reino, es decir, cómo el reino funciona, cómo el reino se expande, cómo el reino se predica. A eso nos referimos con la dinámica del reino, ¿ya? ¿Qué es el reino? ¿Cómo se predica? ¿Cierto? ¿Cómo se expande? ¿Cómo crece? ¿Quiénes pertenecen al reino? ¿Cierto? Y esto el Señor lo encierra en 7 parábolas, en 7 enseñanzas, ¿verdad? Y este número 7 entonces denotaría, ¿verdad?, la perfección de lo que es el reino de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos un elemento que quizás se nos había pasado por alto, al menos a mí, de la perfección del reino de Dios, ya la perfección del reino de Dios. Y otro elemento, mis hermanos, que no debemos olvidar es que las primeras 4 parábolas, es decir, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, son parábolas que nuestro Señor Jesucristo entregó públicamente, ¿ya? Los espectadores, ¿cierto? Los oyentes de estas 4 parábolas son un público totalmente mixto, hombres, mujeres, judíos, ¿cierto? Todos los que ahí estaban, pero además era y fue un mensaje netamente público. Si usted se recuerda, y vamos al verso número 1 del capítulo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Ve? Entonces, esta primera parte, las primeras 4 parábolas, fue abiertamente predicada por el Señor, inteligentemente. Él no solo va a la playa, sino que entra en una barca, trata de adentrar un poco más allá de la orilla, para tener la total expectación, ¿cierto? La total atención de los oyentes, para que el mensaje se oyera de la forma más clara posible, ¿cierto? Y fuera recibido por la más amplia cantidad de personas. Y las últimas 3 parábolas, ¿cierto? Y si a eso le podemos sumar que la explicación de la parábola de la cizaña y del trigo, más la parábola de la perla de gran precio, la red, ¿cierto? Y los tesoros nuevos y viejos, ¿cierto? Si usted analiza aquello, estas 3 parábolas fueron entregadas en privado. No fue un mensaje público, sino que fue en específico para sus 12 discípulos, como lo podemos ver en el verso 36 del capítulo 13. Perdón,
en el verso 36, bien digo, del capítulo 13. Dice el verso 36 del capítulo 13, entonces, despedida la gente, ¿qué pasó? Jesús entró en la casa. Es decir, el Señor en un principio sale de su casa, el Señor llega a la mar, adentra en una barca y ahí predica las primeras 4 parábolas. El Señor sale de la barca, llega a la orilla, se devuelve a la casa y en privado a sus discípulos les enseña y les explica la parábola de la cizaña a petición de ellos, ¿cierto? Porque lo vemos en el mismo verso 36 del capítulo 13, le dice, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y vemos cómo el Señor no se niega a la explicación. Los discípulos le solicitan, le piden, explícanos, ¿cierto?, lo siguiente. Y es en parte también, mis hermanos, la labor que hacen, ¿cierto?, los pastores, ¿cierto?, en este caso nuestro pastor, y en la labor también que hace todo maestro de la enseñanza, la labor que debe hacer todo predicador, todo oficial de la iglesia, es que si un hermano a usted le pide, hermano, explíqueme esto, usted lo tiene que hacer. Usted no se puede negar a explicarle la palabra de Dios a una persona, porque esa es nuestra obligación, es nuestro trabajo. Y si hay algo que usted no entienda, automáticamente usted derive, lo cierto, con, vamos a decirlo así, con su superior jerárquico, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? Primero el jefe de clase, ¿cierto? El predicador, los predicadores, ¿cierto? De la clase, los hermanos oficiales, ¿cierto? De la iglesia, ¿verdad? Y si fuera ya algo que a lo mejor escapara de nuestro conocimiento, ¿cierto? Bueno, está nuestro pastor, ¿ya? Pero todos juntos, ¿cierto? Dirigidos por el Espíritu Santo. Pero nosotros no nos podemos negar, no nos podemos negar a explicar la palabra en el momento que nos sea solicitado, ¿ya? En el momento que sea preciso. Y ahí entonces vemos que ¿por qué razón el Señor entonces entrega 4 parábolas, ¿cierto?, a la multitud y 3 parábolas, ¿cierto?, en privado, por la importancia y por el mensaje, partiendo un poco, ¿cierto?, por las últimas 3, el Señor se las entrega a ellos porque tiene que ver, ¿cómo podríamos decirlo?, con la interna de lo que es el reino de Dios, ¿ya? Tiene que ver con situaciones internas de lo que es el reino, ¿sí?, que son para aquellos que tienen una responsabilidad respecto al reino. Y las 4 primeras tienen que ver, ¿cierto?, con pregonar lo que es el reino. Si vamos a los propósitos, ¿se recuerda usted cuál era el propósito de las parábolas? ¿Por qué el Señor Jesucristo eh, predicó y enseñó respecto a las parábolas? Solamente le voy a indicar que las parábolas son, primero, un método de enseñanza, son una forma de enseñar que lo que hace es mostrar realidades divinas, ¿cierto? Verdades divinas, verdades espirituales, a través de trabajos simples y de labores de la humanidad cotidiana. Por eso que el Señor dijo que el reino de los cielos era como aquel trabajador que sembraba, ¿cierto? Por eso es que el Señor dijo que el reino de los cielos era como aquella mujer, ¿cierto?, que trabajaba con la masa, ¿cierto?, y le ponía levadura, ¿verdad? Por eso es que el Señor también mostró que el reino de los cielos era como aquel que vendía perlas y vendía cosas de alto valor. El Señor mostró que el reino de los cielos era como el pescador que extiende la red en el mar, ¿cierto? Por lo tanto, vemos, ¿verdad?, también que andaba buscando un tesoro, ¿cierto? Es decir, el Señor, a través de
cuestiones terrenales, de trabajos terrenales, muestra cómo es el trabajo y la dinámica del reino. Ya, repito, para los que se vienen integrando, estamos haciendo un balance, un resumen de lo que fue el capítulo 13 de Mateo, y lo terminamos el jueves pasado, es decir, en la enseñanza del domingo de la escuela pasada. Por tanto, la parábola lo que viene a hacer, de una u otra manera, es revelar. El propósito de la parábola es revelar, ¿ya? Es revelar. ¿Qué es lo que quiere revelar? Dice la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios. ¿Pero qué son los misterios? ¿Qué son los misterios? Y nosotros probablemente a nuestra mente se nos vienen los siguientes conceptos. Cuando hablamos de un misterio, como hay una serie, ¿no? ¿Se acuerda? Los misterios sin resolver. ¿Ah? Y a nuestra mente viene que los misterios son cuestiones secretas, ¿cierto? Que a lo mejor el misterio es algo o son cosas indescifrables, que son cosas incomprensibles, ¿cierto? Son cosas que están en la oscuridad, que están ocultas, pero en realidad, en este caso, lo que tiene relación con el misterio no tiene nada que ver con eso, ¿ya? No tiene que ver con que el reino de la parábola y el reino de Dios sean algo que sea secreto, secretismo, hermetismo, no tiene que ver con cosas que sean incomprensibles, sino que lo que se refiere con misterio aquí en la palabra del Señor se refiere a que todos los aspectos de la dinámica del reino son de única revelación del Espíritu Santo. Es decir, la única forma de llegar al entendimiento de los misterios del reino es solamente por revelación divina. No hay forma de llegar a la dinámica del reino a través del conocimiento terrenal, sino que es puramente revelación divina. Y esa revelación divina viene por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios, que ya sabemos, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios habitaba en Jesús, ¿cierto? El Espíritu de Dios habitaba en Jesús. Y por lo tanto, esta revelación del misterio de la dinámica del reino solo viene a través de la predicación del Evangelio. Entonces, de una u otra forma, podemos ver que el propósito de la parábola, por una parte, era revelar, pero por otra, también era esconder, porque el Señor les dice, a ustedes les he dado a saber los misterios, a ustedes, porque dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará, ¿cierto? Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábola, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, de una u otra manera, este mensaje del Evangelio para algunos iba a ser causa totalmente de tropiezo. Y eso fue claramente para los fariseos, ¿cierto? Y para todos aquellos que rechazaban a Cristo y su mensaje. Para ellos esto era confuso, para ellos, ¿cierto? Era un mensaje de división para estas personas, ¿cierto? Sobre todo para, voy a decirlo así, para la casta sacerdotal, claramente que este mensaje les era ajeno, era algo distinto, era totalmente ajeno a ellos, ¿ya? Fue causa de preocupación, fue eh, causa de división interna, pero para los más pequeños,
para los humildes, ¿cierto? Esto fue una revelación. Entonces, de una u otra forma, la parábola vino a traer luz a aquellos que creyeron y fue causa de oscuridad para aquellos que simplemente rechazaban al Señor y a su mensaje porque esperaban otra cosa. Porque sabemos que la casta sacerdotal, ¿cierto? Y la élite política del pueblo de Israel, lo que esperaba era ¿quién? Era a un Mesías político con una gran influencia política, esperaban a un Mesías con una gran influencia y un poder militar, algo muy similar a lo que podríamos decir como un rey, el rey David, arriba de un caballo, ¿cierto? Con un ejército celestial que derrotara a los romanos, que los expulsara, ¿cierto? Y que con este poder y esta influencia política, el Mesías se entronara, ¿verdad? Y a partir de allí entonces los israelitas fueran, ¿verdad?, este pueblo escogido, ¿cierto? Y gobernaran sobre la tierra. Eso es lo que ellos esperaban, pero este mensaje vino a ser totalmente confuso y los mete en una oscuridad a tal punto que ellos terminan matando y crucificando y matando al Señor Jesucristo y persiguiéndolo. ¿Se da cuenta? El extravío que provocó el mensaje del Evangelio para ellos fue un motivo de extravío, pero para los otros, los discípulos, ¿cierto? Fue un motivo de revelación. ¿Ya? Hasta aquí entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Esto ya lo hemos pasado, hermano, así que no debiese. Ahora, si hay duda, por supuesto que no tema de aquí lo podemos conversar. La parábola del sembrador. ¿Cómo parte esto? El Señor habla y dice, Él se muestra como el sembrador. Está la semilla y el sembrador, ¿cierto? El Señor se muestra y dice, hay una semilla. La semilla es repartida, ¿cierto? Y Él habla en esta parábola que hay una semilla que cae en buena tierra, la otra que cae a la orilla del camino, en el pedregal, ¿cierto? Pero la semilla, ¿qué era? La semilla era justamente esta revelación, este nuevo mensaje, esta buena noticia. El mensaje era la semilla fiel y verdadera de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, es decir, el mensaje que Dios trae para la humanidad, este mensaje de reconciliación, ¿cierto? ¿Y quién era el sembrador que traía este mensaje? Era nuestro Señor Jesucristo. Y entendíamos que este mensaje era digno de ser recibido por todos y que el campo donde se sembraba esta semilla era el mundo, ¿verdad? Y algo que rescatábamos de esto es que nosotros teníamos que predicar dentro de lo que es la dinámica del reino, lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios, haciendo énfasis en la figura, la vida y el sacrificio, la enseñanza y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que permite la entrada al reino. La vida, la obra, las enseñanzas y la cruz de Cristo. Ese es el mensaje que el mundo tiene que recibir. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. Y recordábamos también lo que nos decía el hermano Robemil, era que este periodo del reino era un periodo de sembrar. Todavía no es la cosecha, sino que es el periodo de sembrar. Pero también teníamos claro de que nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ser genuinos en el mensaje. Ser genuinos, honestos con el mensaje. Y eso genuino y lo honesto con el mensaje es entender que nosotros no somos los protagonistas de esta historia, que nuestras hazañas, que nuestros logros o que
nuestro infortunio no es lo principal, no es mi hazaña, no es lo que yo hice, no es lo que yo he logrado, ¿cierto? No es mi familia, no es todo lo que he hecho yo en la obra, ¿cierto? No son mis años de experiencia. Ese no es el mensaje del Evangelio. Y volvemos entonces a este punto. Para ser genuinos y honestos con el mensaje es que Dios quiere y entrega un mensaje a la humanidad. Ese mensaje es de reconciliación, de arrepentimiento, de convertimiento, ¿cierto? Y eso, lo único que la humanidad podía hacer era mirar y acercarse a la cruz de Cristo. Ese mensaje lo traía el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hablar, y eso es lo que tenemos que decir. Todo lo demás es netamente secundario. Por eso es que el mensaje del Evangelio tiene que ser tan genuino en su origen, mis hermanos, mis hermanas en el Señor. Por eso es que nuestro mensaje tiene que ser tan genuino en un principio, verdadero. No podemos ofrecer cosas si no está en la voluntad de Dios. Usted no puede ofrecer ofertones, una palabra que siempre he tenido en mente y que voy a decir que se la robé al hermano Hernán, me la apropié, porque él una vez muy bien lo dijo, nosotros estamos acostumbrados a hacer ofertones. ¿Ofertones de qué? De que Dios va, y ya lo hemos dicho, pero creo que es importante repetirlo. Dios te solucionará todos tus problemas, Dios te va a sanar de todas tus enfermedades, si eres pobre, Dios te hace rico, ¿cierto? Si tienes necesidades, Dios te las va a suplir completamente. No, ese no es el mensaje del Evangelio. Ejemplo, ¿cierto? Con este milagro, ¿cierto? Del paralítico, ¿se acuerda que los amigos lo suben al techo, ¿cierto? Hacen un hoyo y baja, ¿verdad? Y el Señor le pregunta, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué era lo primero? El interior de la persona. Pues primero era, tus pecados te son perdonados. Es decir, tienes que tener conciencia de que ante este mensaje que viene de Dios entregado, la semilla, por Cristo, tú eres un pecador. Entonces lo primero es ser libre del pecado para que puedas recibir lo que necesitas después. Entonces, el mensaje, mis hermanos, tiene que ser genuino, honesto, verdadero. Y el mensaje original es este. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo, hoy día tenemos esta oportunidad. Ese es nuestro mensaje. Primero, lo que está aquí adentro, el corazón y la desvinculación que tenemos que hacer del pecado, mis hermanos. No se olvide de eso. Después el Señor habla sobre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que es como lo que podríamos decir aquellos que creen y los que no creen. ¿Sí? Y claramente sabemos que los que creen y los que no creen, los que creen y los que no creen, hay evidencia claramente de su conducta. Los que creen, los que obedecen, son el trigo, y los que no creen y los que no obedecen son la cizaña. Sabemos también que aquel que tiene fruto, ¿cierto? El grano de trigo que tiene fruto siempre está inclinado, es decir, hay una conducta de obediencia, hay una conducta de adoración, porque la primera adoración de un cristiano, mis hermanos, es la obediencia. La primera conducta de adorador es la obediencia a Dios. Por eso es que el que es trigo está inclinado, porque está lleno de frutos, está inclinado. La obediencia a Dios trae frutos, ¿cierto? Pero también esta parábola de el trigo y la cizaña nos dice que el mensaje del reino y que la dinámica del reino y los que pertenecen al reino van a tener un enemigo feroz e implacable.
que ya está derrotado, que ya fue derrotado, pero es un enemigo feroz e implacable que va a querer por todos los medios de evitar la expansión del reino a través de la semilla. Hay alguien que se va a levantar y que probablemente con artimañas se va a levantar de noche, ¿cierto? Y cuando están todos, ¿cierto? Están durmiendo, cuando no están atentos, viene este enemigo de noche y planta en el campo la cizaña, ¿cierto? Entonces, el Señor nos muestra que se levanta un enemigo, pero también nos dice algo muy importante. ¿Se recuerda? Que lo que el Señor nos dijo, que cuando vemos la cizaña, no nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña, porque probablemente podemos cometer el error por la falta de visión, porque no es nuestro trabajo. Es como, mis hermanos, es como esto, ¿no? Es como pedirle a un cocinero que opere a un enfermo, ¿cierto? Uno dice, bueno, el cocinero sabe abrir los animales, sabe descamar los pescados, algo sabrá. Si yo pongo a un cocinero a hacer el trabajo de un médico, va a dejar el despelote, ¿cierto? Va a, solo va a provocar más problemas. Entonces lo que el Señor aquí nos está diciendo, la, la, la definición final me corresponde a mí. Lo que a ustedes les corresponde es seguir entregando la semilla, seguir trabajando en el campo, porque en el tiempo final es Dios el que va a juzgar, ¿cierto? Y Dios va a juzgar y van a haber dos situaciones, dos sentencias. Una sentencia para la cizaña, aquellos que no creyeron, aquellos que vivieron conforme a su propia mente, entregándose a sus propias concupiscencias, esos van a llegar donde, según lo que nos enseñó la parábola del trigo y la cizaña, van a ir a parar al horno, ¿cierto? La cizaña va a ir a parar al horno. Y el trigo, ¿dónde va a ir a parar? Al granero. ¿Qué es el horno? El infierno, el Hades, el lugar de sufrimiento. ¿Qué es el granero? Allá arriba, el banquete, ¿cierto? Cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Pero también, otro elemento importante, mis hermanos, es que el Señor también nos deja claro que nosotros no podemos tomar su lugar. Nosotros no somos dioses para decir quién sí y quién no. Eso nosotros no lo podemos hacer porque no podemos tomar el lugar de Dios. Eso no se puede hacer. Eso ya es un pecado. Recuerda lo que le pasó a uno que quiso tomar su lugar, ¿cierto? Pero también, mis hermanos, lo que no quiere decir, y aquí volvemos a este punto, mis hermanos, amados, mis hermanas en el Señor, es que esto no implica pasividad, no implica pasividad en el celo de lo que es la doctrina bíblica, no implica pasividad ante el pecado. No podemos actuar pasivamente ante el pecado evidente porque el pecado puede manchar la iglesia. Y habíamos hablado, ¿cierto? Y habíamos dado el ejemplo en varias oportunidades de lo que ocurrió en la iglesia de Corintios, ¿cierto? Con aquel infame que estando en la iglesia, ¿cierto? Estaba teniendo vida marital y sexual, ¿cierto? Con su madrastra, es decir, estaba teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? Sabido por muchos, con la esposa de su padre, cosa y situación que la Torá prohibía estrictamente, ¿cierto? Y claramente la prohibición, ¿cierto? De este desenfreno y delito sexual.
Entonces, el apóstol Pablo les dijo, ¿qué les pasó? ¿Por qué no lo expulsaron? ¿Por qué no tomaron la situación? ¿Por qué no me avisaron antes? Esto tendría que haber sido, y el apóstol Pablo dictamina claramente lo que tenían que hacer, que era tomarlo y fuera de la iglesia, hasta que recapacitara, ¿cierto? Porque ese pecado tiene perdón, por supuesto, pero mientras esa persona no se reconozca y no se arrepienta, tiene que estar afuera. Es decir, esta situación de que nosotros no juzgamos en el tiempo final, no quiere decir que, como dice la palabra, dice claramente que hay que discernir, es decir, juzgar entre lo bueno y lo malo, es decir, hay que discernir cuando los espíritus son o no de Dios. Y eso, hermano, es discriminar, eso es juzgar, discernir qué es bueno y qué es malo, qué es lo incorrecto y qué es lo, no, y qué es lo que es, qué es lo que es correcto y lo que no. Entonces, no confundir, bueno, el hermano está teniendo relaciones ilícitas. ¿Quién soy yo para juzgar? No, pues si la palabra lo dice. Bueno, un hermano se queda con los vueltos en el almacén, no entrega los vueltos. O el hermano que tiene una empresa le corta la cola a los trabajadores. Uy, qué gloria, bendito Dios. ¿Cómo ese hermano está prosperando cortándole la cola al sueldo a los trabajadores? Eso es robar. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cierto, hermana Sara? ¿Quién soy yo para juzgar? No, pues hermano, no, usted está para eso. El pastor, sus colaboradores, es decir, oficiales, diáconos, ¿cierto? Los predicadores, los maestros de la palabra, están para eso. No, hermano, eso es robar, clarito. Entonces, una cosa que es el juicio final, es decir, el dictamen, el decreto final es de Dios, pero lo que a mí me corresponde es discernir, y eso en la iglesia tiene que estar. Así que no entremos en esos juegos, hermano. Pero si nadie puede juzgar a otro, nones, 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 porque la palabra lo declara abiertamente. Como una hermana me dijo el domingo, mi obispo me dijo que a usted yo tenía que decirle cuando estaba bien y cuando estaba mal. Correcto, correcto, porque los obispos hacen eso. Establecen un orden dentro de la iglesia. Eso es lo que hacen. Los obispos determinan, ¿cierto? Lo que es un trabajo apostólico también. Yo te nombro a ti y yo te delego esta responsabilidad. Eso lo hace un obispo y un apóstol. Y nuestro pastor y obispo era, además de pastor, además de obispo, además de profeta, era apóstol. ¿Qué duda cabe eso? Y instauró cosas, ordenó cosas. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Ya? Recuerde eso. Tercero, ¿cómo vamos ahora? Vamos súper bien. La semilla, ¿cierto? La parábola de la semilla y de la semilla de mostaza y de la levadura. Aquí, mis hermanos, el Señor fue sumamente honesto y dijo que al principio, ¿cierto? Esta situación iba a ser difícil, que el reino de los cielos iba a ser casi insignificante. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué? Porque acuérdense que hablaba, la semilla de mostaza es así un grano. ¿Sí? A mí que me gusta la mostaza, hermano, uno ve que cuando uno está comiéndose la mostaza ve que hay un cacho chiquitito, algo muy pequeño, ¿cierto? Que el árbol no alcanza a medir a lo mejor entre 1,5 metros y 3 metros, no más que eso, ¿cierto? Que la levadura, siendo algo tan pequeño, como lo vemos aquí, ¿cierto? En la parábola, dice que una mujer escondió en 3 medidas de harina y que con un poco de levadura leudó toda la masa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo respecto ahora al reino? ¿Cómo crece? ¿Cómo se expande? El crecimiento exponencial del reino. Entonces, al principio va a haber crítica porque el reino va a nacer chiquitito, va a ser insignificante, pero después, ¿cierto? Iba a alcanzar
un crecimiento realmente sorprendente. ¿Y cómo inicia el reino? Con uno, ¿sí o no? Con uno. Con uno que era ¿de dónde? De Nazaret. Nadie daba un peso por Nazaret, pues, hermano. Uno que venía de Nazaret, que era hijo de un carpintero, y que más encima el papá no era el papá, biológico me refiero, para todas las cosas legales, ¿cierto? José era el padre de Jesús, por cierto, pero por uno insignificante, por uno, ese uno trajo a dos, ¿cierto? Andrés, Jacobo, Pedro, primero era uno, después eran cuatro, después fueron 12, después fueron 70, eran 70, y después de los 70 dice que había alrededor de 500, cuando el Señor, ¿cierto?, se va y dice que Él va y aparece y desaparece y más o menos la presencia eran de 500 personas. ¿Mm? Entonces, el reino fue creciendo exponencialmente, ¿no? 1, 4, 12, 70, 300, 500. Y hoy día, pues mis hermanos, somos varios millones de personas que hoy día hemos, por misericordia, creído al mensaje del Evangelio. Entonces, nace así, pero mis hermanos, el crecimiento es exponencial. Y ese crecimiento, ¿cierto?, lo hace la obra del Espíritu Santo. Ese crecimiento lo hace la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto, lo que parece insignificante, mis hermanos, Dios lo puede transformar en algo realmente increíble. Dios, aquello que parece pequeño, Dios lo puede transformar en algo muy, muy grande. Y después, ya para ir terminando, mis hermanos, ¿qué nos dijo el Señor en este capítulo? Las tres parábolas finales. Primero, el tesoro escondido y la perla de gran valor, ¿cierto? Dos parábolas que significan exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué nos dice? Usted sabe, ¿cierto? El tesoro escondido, había un hombre, ¿verdad?, que encontró, ¿cierto?, un tesoro en un terreno, ¿verdad? Lo volvió a esconder, pero fue y compró el terreno para quedarse con todo, con el terreno y con el tesoro. Aún lo que él quería era el tesoro que estaba escondido, que era de gran valor. Y había uno, ¿cierto?, que andaba en búsqueda de una perla, de la perla más cara que podía existir. Ambas, ¿qué nos están diciendo, mis hermanos? Y recuerde que este mensaje de esta parábola era para sus discípulos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad ahora es el mensaje, el sembrador, el enemigo, las consecuencias del rechazo de los que creen, los que no creen, cómo este reino crece de así de pequeño a algo gigante, pero ahora las responsabilidades, mis hermanos. Y en esta parábola les dijo a sus discípulos que lo que ellos tenían era una gran responsabilidad, porque si entendían, si comprendían cuál era el real valor del reino, si lo podían entender, mis hermanos amados en Cristo Jesús, todo lo demás, todo lo demás no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque una persona que hizo la primera, según la parábola, dice que vendió todo lo que tenía, porque dijo, todo lo que tengo vale esto, según a lo que yo encontré, este tesoro escondido, vale todo esto, ¿cierto? Lo que yo tengo es esto, pero lo que encontré es todo esto y más. Por tanto, no escatimó, él entendió que todo lo que tenía no tenía tanto valor de aspecto a lo que había encontrado. ¿Y qué es lo que encontró? El reino, ¿cierto? Lo mismo fue con el de la perla, ¿verdad? Dice el verso 46 del capítulo 13, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, ellos entienden que lo que encontraron era de un inmenso valor,
Y por tanto era digno, necesario vender todo para obtener aquello más importante. Entonces, hermano, el mensaje es claro. Si yo entiendo el valor del reino, todo lo demás queda en un segundo plano y no tiene ningún valor. Y aquí, hermano, paso a enumerar muchas cosas. Mi familia, o en este caso, no, porque la familia es importante. Más bien tiene que ver muchas veces como con responsabilidades o con, voy a decir, compromisos familiares. ¿Ah? Ahora, la familia de los que viven conmigo, los que están en mi casa, los que viven fuera de mi casa, ya no son mi responsabilidad. Eso también, hermano, hay que tenerlo claro. Pero ¿qué cosas? Mi casa, mi auto, mi empresa, mi profesión, mi negocio, mi casa en la playa, mi posición, mi estatus, todo eso es menos importante que el valor que tiene el reino de Dios. Todo, todo. El mismo apóstol Pablo también lo dijo. ¿Ah? Yo hablo más idiomas que todos ustedes, sé más que todos ustedes porque yo fui criado a los pies de Gamaliel. Yo fui apóstol, fui perseguidor, las tenía todas. Pero ¿qué dijo? Y utilizó una expresión muy dura, dijo, todo eso es basura. Lo tengo por basura. ¿Podríamos llegar a decir eso nosotros? ¿Ah? Profesión, uno dice, pero hermano Germán, ¿y qué le digo yo, pues hermano? Yo que he estudiado años en la universidad, y también para mí uno dice, ya señor, ya primero estudié 5 años, después estudié 3 años más, después estudié otros 3 años más. He estudiado mucho, pero en algún momento tengo que entender que el reino tiene mucho más valor que todo lo que yo he podido estudiar. Tengo un buen trabajo, pero el reino es de mayor valor de todo lo que yo pueda tener. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos esa responsabilidad, mis hermanos, eh, empezamos a servir mejor a Dios y dejamos todo lo demás en segundo plano. Todo es más importante, oye, pero hoy día, lamentablemente, parece ser que todo es más importante que el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y podamos entender esto. ¿Mm? Lo importante que es dejarlo todo, venderlo todo, en sentido figurado. Yo no estoy diciendo ahora, hermana Sara, que usted vaya y venda todo lo que tiene, pues, hermano. No, hermana Marisol, hermano Hernán, no le estoy diciendo que venda su parcela, no, sino que en un sentido figurado, ¿cierto? Que es, no les digo que ahora vaya y salga a venderlo por las redes sociales, vendo mi parcela, vendo, no es eso, sino que es darle la importancia a las cosas, darle prioridades a las cosas. Y por cierto, ante todas las cosas, el reino de Dios es prioritario, debe ser prioritario. ¿Sí? Después viene la parábola de la red y del tesoro nuevo. ¿Se acuerdan? Decíamos que la red no era la iglesia, ¿ya? La barca es la iglesia, pero la red es el mensaje, ¿cierto? Cómo el mensaje atrapa a los peces. Y dentro de estos hay peces comibles, peces venenosos, cachureos, basura, cierto, moluscos, mariscos, todo. Pero después, en la barca, ¿cierto? Este sirve, esto no sirve, ¿cierto? La red es el mensaje, ¿ya? Y ahí, hermano, también, y volvía un poco a lo del principio, la naturaleza del mensaje, ¿cierto? El cuidado de la doctrina bíblica, el cuidado, ¿cierto?, de no quitarle y no añadirle cosas a la palabra del Señor, cuidar la disciplina doctrinal, porque eso va a permitir también que la iglesia crezca sanamente en la sana doctrina.
Si no tiramos esa red, ¿verdad? Si la gente, porque esto es así, mis hermanos, si la gente no recibe el mensaje por Cristo desde un principio, mis hermanos, si no es por Cristo del principio, no es legítimo. Recuerda esa palabra, que también la usábamos, ¿verdad? En la parábola del tesoro escondido y la perla. Ellos querían ganar legítimamente el tesoro o la perla, legítimamente. Y mis hermanos, cuando el mensaje no es Cristo, estamos haciendo un mensaje ilegítimo. Si la persona no engancha con Cristo, que es el mensaje principal, hermano, no va a ser Cristo al principio, no va a ser Cristo durante y no va a ser Cristo nunca. No, es que las personas vienen por la música, entonces ese no llega al final. Uno, hermano, si usted probablemente, eh, a lo mejor soy el más joven de todo este grupo, pero hermano, yo he visto esta cuestión para mí, a lo mejor con la hermana Sara tenemos la misma edad, parece que yo soy mayor que ella, pero esto lo hemos visto varias veces, por mano. Los que no entran por el mensaje de Cristo, ¿qué pasa después? Se van, pues, se van. Es que este llegó por la música. Entonces un día le cambiaron el jefe de coro y el jefe de coro cantaba más tradicional. Ah, se puso fome y se van. Llegó porque el líder de jóvenes o la líder, perdón, mal dicho, el encargado de jóvenes, porque el líder es Cristo y no hay líderes en la iglesia, solo Cristo. El jefe de jóvenes, la jefa de jóvenes eran simpáticos, agradables. Pucha, comíamos asadito, pucha, que era entretenido. El jefe de jóvenes o la jefa de jóvenes cambió, uno que era a lo mejor medio parco, a lo mejor no tenía muchas habilidades sociales, me cambiaron el jefe de jóvenes, este jefe de jóvenes medio fome, chao, me voy. ¿El mensaje era Cristo? No. Eso es, hermano, entiéndame por favor. Es que la persona era simpática, no, es que vino porque había hartas señoritas. ¿Ah? Y como andaba buscando, ¿cierto? Eh, andaba buscando la bendición, ¿ya? Andaba buscando la bendición, chuta, y después ya sabemos lo que pasa, hermano, si aquí esto lo hemos visto un montón de veces. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el mensaje no fue Cristo, no fue Cristo. Al principio, si al principio el mensaje no es Cristo, lo que te atrapa, no va a pasar nunca nada. No, 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 porque tiene que ser de un principio, hermano, porque si no, entonces es algo ilegítimo. ¿Ah? Entonces usted va a decir, no, pues hermano, pero si yo he visto, yo sé que hay personas que llegan al Evangelio por otras causas. ¿No va en usted ni en mí? ¿Quién es el que queda adentro de la barca y quién queda afuera? No está en usted ni en mí si queda en el granero o va al horno de fuego. Eso no lo puede saber usted. No, que da resultados y que uno, la estrategia y esto, no es, porque usted no sabe eso. Al final, al final se va a saber quién es trigo y quién es cizaña, quién fue atrapado quién fue atrapado legítimamente y quién no, y quién efectivamente inició con el mensaje de Cristo. Si ahí está el punto, hermano, el mensaje de Cristo, 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 Cristo. Que el Señor le bendiga. Y finalmente, el tesoro nuevo y el tesoro viejo. ¿Qué era el tesoro viejo? La ley y los profetas. ¿Qué era el tesoro nuevo? Cristo y lo que venía hacia adelante, ¿cierto? Sus enseñanzas y la enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que debíamos hacer nosotros? Barajar como un buen maestro de la palabra lo viejo con lo nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el Señor
Jesucristo nunca habló mal del Antiguo Testamento. El Señor nunca vino a abolir, sino que Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta el final del Antiguo Testamento, habla de Cristo. Toda la palabra habla de Cristo. Toda la palabra habla de Cristo. Por tanto, el Señor vino en Él, se viene a cumplir lo dicho por la ley de Moisés, por los profetas y por todo el Antiguo Testamento. Y hoy debemos hablar de Cristo. Si hablamos del Antiguo Testamento, terminamos hablando de Cristo. Si es Moisés nuestra referencia, si es Daniel, si es Ruth, sea quien sea, terminamos hablando de Cristo, porque Cristo es lo nuevo, es decir, del tesoro viejo, es decir, yo puedo ir al Antiguo Testamento, puedo ir a hablar de la ley, de los profetas, de Elías, de Eliseo, pero llego al tesoro nuevo y digo Cristo, Cristo, Cristo. ¿Se acuerda? Eso. Y finalmente, mis hermanos, ve, y justo en la hora precisa, una hora reloj, la última parte que fue lo que vimos el domingo pasado, que tiene que ver con el rechazo de los que viven en Nazaret hacia la persona de Jesucristo. ¿Cuál era el principal problema? La incredulidad. Al Señor lo rechazaron por había incredulidad, pero incredulidad más que en Jesús, el hijo de José y María, la incredulidad estaba en lo que Dios podía hacer. ¿Cómo es posible que Dios elija como su enviado al hijo de José y María? ¿Cómo es posible que uno de nosotros sea el enviado? ¿Cómo es posible que uno de nosotros Dios lo levante y sea Mesías? Imposible, ¿cierto? Este que no tiene estudio, no tiene letra, no, ¿de dónde viene si todos lo conocemos? Bueno, ellos, la incredulidad estaba en su corazón hacia con el Padre Dios, que no podían entender, ¿cierto? Cómo era posible que el Señor fuera el elegido por Dios Padre para ser el Mesías. La incredulidad. Y la incredulidad, mis hermanos, nos arrebata la bendición. La incredulidad nos arrebata lo que Dios quiere para nosotros. La incredulidad no nos deja ver, mis hermanos. Por eso usted no descalifique al predicador, usted no descalifique a la predicadora, usted no descalifique si hay una hermana que dice, sabe hermano, yo soñé, Dios me entregó este sueño para usted, no la descalifique, no la mire menos. ¿Mm? Que la hermana es bajita, que es gritona, no importa, usted escuche, hermano, sea ahí, tenga temor de Dios y escuche. ¿Ah? No mate al mensajero, escuche, tenga la humildad de escuchar. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y no descalifica al hermano, porque sea feo, sea chico, guatón, pesado, simpático, no. Usted quédese con lo que Dios, ahí, con lo que Dios le quiere decir a usted. No descalifica al mensajero. Porque no se da cuenta que usted por descalificar al mensajero esté descalificando a Dios. ¿Cómo Dios me va a hablar por este? ¿Cómo Dios me va a hablar por esta? ¿A dónde? Si yo soy, sí, pues, ¿cómo es posible aquí, pues? No, hermano, no sea así, no descalifique. Escuche lo que las personas, lo que Dios, mediante sus instrumentos, ¿cierto?, puede hablarle al pueblo, porque para eso Dios los envió. No vamos a cometer el mismo error que los israelitas que mataron a todos los profetas, a todos los mensajeros, porque los rechazaban, porque finalmente rechazaban a Dios. Como lo dijo Dios, ¿a quién? A Samuel. No te han rechazado a ti, porque dijeron que erais viejo, que ya estabais viejo, que no servíais para nada. ¿Ah? Me están rechazando a mí.
Y ya sabemos cómo terminó la historia con Saúl, pues, hermano. Así que no descalifique usted al muchacho, a la jovencita, al joven. ¿Sí? No descalifique usted al niño. ¿Ah? A Jeremías también dijo, oh, yo soy niño, el mismo y lo otro, pues hermano, no se usted descalifica a sí mismo, yo soy un niño. ¿Quién dijo eso? Jeremías, yo soy un niño. No, si yo soy tartamudo, yo soy tardo de lengua, dijo uno. Hubo otro que pidió una señal, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Gedeón. ¿Mm? No, si soy yo, ahí vea la historia de Gedeón, dijo, ya, si yo coloco esto, si no se humedece, bueno, usted sabe la historia. ¿Mm? Entonces, tampoco se autodescalifique usted. ¿Cómo Dios me va a elegir a mí? ¿Cómo Dios va a hablar a través de mí? ¿La gente me va a creer o no me va a creer? Si te rechazan, hermano, usted entregue lo que tiene que entregar. Si lo rechazan, déjeselo a Dios. Usted haga lo que tiene que hacer. No descalifique y no se autodescalifique, porque de las dos maneras, realmente usted está poniendo en duda el poder de Dios. El poder de Dios. Que el poder de Dios, mis hermanos, no hay que rechazarlo. ¿Ah? No usted ponga en entredicho el poder de Dios, porque hermano, Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, esto fue entonces el balance del capítulo 13. Esto fue lo que se entregó durante estas lecciones. Espero que lo atesore y lo guarde en su corazón y que usted y yo lo podamos poner en obra. Recuerde que este domingo tenemos reunión general a las 10:30 de la mañana, ¿cierto? Reunión general. No hay escuela, pero sí tenemos reunión. Venga, venga a la casa del Señor, venga a adorarle, venga a bendecir su nombre. Mañana nos encontramos en las clases, ¿cierto? En las clases del circuito, ¿verdad? Eh, y el domingo en la tarde, mis hermanos, para todos aquellos que me quieran acompañar, no a mí, sino que eh, quieren compartir un momento de la tarde en Timbales a las 5 de la tarde. Vamos a tener reunión general en Timbales, mis hermanos. No es solamente una reunión que hace la clase de Timbales, están invitados todos los hermanos que quieran asistir. Nosotros en Timbales estamos haciendo reunión general domingo por medio. Así que este domingo nos toca nuevamente. Si usted vive cerca, ¿ah? Si usted vive cerca de Timbales, ahí donde está la falda del cerro, ahí, si usted vive por esos lados, Pincoy versus el Capitán, por ahí cerca de la plaza, los que viven hacia donde están las casas nuevas hacia arriba, eh, los que viven cerca de ahí de los bomberos, ahí también, hay harta hermandad ahí. Venga a la casa del Señor, acompáñenos y bueno, todos los que viven por ahí, pues hermanos, acompáñenos este domingo también a las 5 de la tarde. No dejemos de orar, no dejemos el clamor y vamos a rogar a Dios su bendición, hermano Patricio. ¿Va a haber predica? No, mi hermano, este domingo no, hace frío y los hermanitos, eh, la verdad que están un poco delicados de salud, los viejitos de Timbales, así que no, solo reunión a las 5 de la tarde, ¿ya, hermano Patricio? Así que para que nos sumemos ahí. ¿Y en la mañana del domingo? En la mañana del domingo, hasta ahora hay predicación, a menos que en la mañana se diga otra cosa, hay predicación hasta ahora, entiendo, donde mismo, a la misma hora, mismo lugar. Y después, a las 10:30, la reunión general en el Templo Matriz, ¿cierto? Donde vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Roguemos a Dios su bendición, hermano Hernán, por favor, guíenos en la oración para la bendición del Señor. Prenda su micrófono. Ahí sí. Amén. Pedimos al Señor su bendición. Oh eterno Dios, los cielos damos gracias, Señor, en esta hora, Padre justo, por tu
maravillosa, Señor, misericordia, Padre Santo, de habernos permitido, Señor, participar de este estudio bíblico, donde, Señor, examinamos también tu palabra, Dios mío, los cielos, Señor, y obtenemos, Señor, el conocimiento también de ella para compartirlo con nuestros hermanos. Dios mío, los cielos, en esta hora, Padre Santo, te rogamos, Señor, tu dulce bendición, que tú bendigas, Señor, a nuestro pastor, nuestra pastora, y a cada uno también de los presentes, como también en su familia, Señor. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendiciones, mis hermanos. Reito, buenas noches, buenas noches. Gracias. Cariño. Que Cuídense. estén bien. Buenas Bye, bye. noches. El Señor les bendiga. Buenas noches.